Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible. Entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpymes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este webinar donde vamos a hablar de la atribución en el mundo del marketing. Me llamo Pablo Moratino, soy consultor de marketing online y especialista en analítica web, y en este ratito, en esta media horita que me cede Ivonne Azcoitia dentro de su semana WP, voy a compartir con vosotros algunas reflexiones, algunas ideas sobre, como os decía, el mundo de la atribución en el marketing. ¿De qué va todo esto exactamente? Bueno, voy a haceros una pregunta que yo creo que nos va a ayudar a entender muy bien a qué me refiero. La pregunta es la siguiente, que a priori puede parecer muy sencilla, pero quizás no lo sea tanto. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo has llegado tú que estás viendo este webinar? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué estás aquí ahora mismo viéndolo? Si lo pensamos de una manera ligera o rápida, podríamos respondernos diciendo, bueno, esta mañana o no sé cuándo, Ivonne me ha mandado un correo electrónico en el que había un enlace que me decía que tenía que seguirlo para ver el webinar de Pablo Moratinos. Entonces yo, he hecho clic ahí y ya está. Bueno, con esta respuesta podríamos pensar que wow, qué bien trabajan los mails de Ivonne Azcoitia, que en cuanto lo he recibido he hecho clic y ya estoy consumiendo el webinar, ¿no? Pensando que ese consumo de un webinar podría ser una conversión. Entonces podríamos asignarle a esa conversión o justificarla con este mail ha funcionado muy bien. Sin embargo, esto sería probablemente excesivamente simple, porque no estás aquí solamente porque has hecho clic en ese mail. ¿Por qué has recibido el mail? Lo has recibido porque te suscribiste a un newsletter o porque te has registrado en la semana WP. ¿Y por qué te has registrado en la semana WP? Pues quizás porque leíste un artículo en un blog, o porque has visto una publicación en Facebook o un comentario en Twitter, o buscaste cursos de WordPress y de repente apareció semana WP y te registraste. Fíjate que hay un montón de contactos con la marca, con Semana WP, que han terminado derivando en esta visita. Y algunos serán más o menos importantes, pero el caso es que funcionan en conjunto. Uno solo de ellos no ha conseguido que estés aquí. Ha sido la interacción de varios de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo identificar todos esos puntos de contacto y sobre todo cómo responsabilizar a cada uno de ellos de la conversión que estamos consiguiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto nos va a servir para optimizar nuestros recursos, la dedicación que hacemos a un determinado proyecto para sacarle el máximo rendimiento. Y esto, en todos los analistas y en los que no son analistas, por supuesto, también es una auténtica obsesión. Vamos a ver por qué digo esto. Tenemos dos recursos que son absolutamente finitos, que son el tiempo y el dinero. Particularmente me interesa el del tiempo, porque no solamente es finito, sino que además es muy, muy escaso, ¿vale? Y es muy valioso, todavía más valioso que el dinero, ¿eh? Ahí llegan momentos en la vida en los que pagarías todo tu dinero por comprar un minuto más. Y estos recursos que tenemos los solemos dedicar al trabajo en campañas de marketing orientadas a atraer pues más conversiones, a conseguir más conversiones para nuestros negocios, ¿no? Para nuestros sitios web. Si nosotros supiéramos cuáles son las acciones de marketing que mejor funcionan, con las que más rendimiento sacamos, podríamos dedicar ese escaso recursos solamente a aquellas que fueran más rentables. Y de eso trata un poco el marketing, la atribución en el mundo del marketing. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Mira este recorrido. Imagina un usuario que hace una búsqueda en Google. Esa búsqueda le ofrece un resultado que es una página web. El usuario hace clic en el resultado y visita la página. La abandona y, no sé, quizás 2 días después hace otra búsqueda relativa a este concepto porque no había quedado demasiado satisfecho en la primera búsqueda y Google le ofrece un anuncio de búsqueda, un Google Ads. El usuario dice, esta es la web que estuve el otro día, vuelve a hacer clic y entra. El caso es que ya empieza a estar más interesado por lo que le ofrece la página web y otro día en el que estaba navegando por Facebook, allí mediante una campaña de remarketing, porque como ya ha estado 2 veces en nuestro sitio web, lo hemos marcado con una cookie y le hemos ofrecido una campaña de remarketing a Facebook y cuando el usuario ha conectado, ¡pam!, le ha aparecido un anuncio en Facebook de nuestro sitio web. El caso es que vuelve a hacer clic en ese anuncio en Facebook, llega a nuestro sitio, ya está absolutamente convencido de nuestro producto, de tal manera que al día siguiente directamente escribe la URL de nuestro sitio o haciendo clic en un marcador de favoritos que dejó creado con la última visita a Facebook, entra en la página y compra.
¿vale? Este último es el momento de compra de estos 4 contactos que ha tenido con la web. Un contacto que se inició en la búsqueda de Google, un segundo contacto, un anuncio de Google Ads, tercer contacto, una interacción en Facebook y cuarto contacto, una entrada directa. Bueno, pues si nosotros tuviéramos que justificar quién de estos 4 contactos tiene una máxima responsabilidad en esa conversión, sería difícil de poder asignarla, porque depende de muchos factores. El caso es que ninguno de ellos parece que vaya a tener esa capacidad de conversión por su cuenta y riesgo, única y exclusivamente la responsabilidad suya. Siempre parece que es un poco repartida. ¿O no? Esto va a depender de la situación de nuestro negocio y de lo que cada uno de nosotros vendamos. Luego entraremos un poco más en detalle en esto. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos unas posibilidades dentro de Google Analytics que nos van a permitir, de alguna forma, estudiar todo este tipo de recorridos que hacen los usuarios en nuestro sitio. Algo a lo que se le suele llamar Customer Journey. El viaje de nuestro cliente, ¿no? En el caso de Google Analytics, dentro de todos los informes predefinidos que nos ofrece, hay una familia de informes que son los de conversiones. Dentro de los de conversiones tenemos los embudos multicanal y a su vez dentro las conversiones asistidas. Si entramos en un informe de conversiones asistidas como este, que es de un e-commerce, de un comercio electrónico, vamos a poder ver una serie de canales y una serie de métricas relacionadas con estos canales. Voy a ir aislándolas para que podamos verlas de una manera un poquito más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que tenemos el tráfico directo, referencia, búsqueda orgánica, búsqueda de pago, otros, display, otra publicidad, red social. Cada uno de ellos ha asistido a un determinado número de conversiones. ¿Qué quiere decir que ha asistido? Quiere decir que ha participado dentro de ese recorrido, de ese Customer Journey que veíamos en la diapositiva anterior, ha participado en el recorrido de algunos clientes. En concreto, aquí podemos comprobar como el canal directo, el tráfico directo, gente que escribe directamente la URL para entrar en nuestro sitio o sigue un marcador de favoritos o un enlace en un mail, representa 8.988 conversiones en el periodo que estamos analizando. Podemos comprobar cómo, por otra parte, las redes sociales son las que menos han asistido en las conversiones. En un análisis rápido, podríamos decir que las redes sociales son menos relevantes a la hora de conseguir conversiones en nuestro sitio. Podemos comprobar que referencia, que son los enlaces de otros sitios web, los referrals, tienen también un 25% de influencia en las conversiones, lo cual está muy bien, o la búsqueda orgánica o la búsqueda de pago, pues cada uno de ellos tiene la importancia, el peso que tiene en la consecución de conversiones. Fijaros que a pesar de que el tráfico directo consigue más conversiones, la búsqueda orgánica consigue un mayor valor por conversión. Fijaros que tenemos $3.200 que dependen o han sido generados con la asistencia del tráfico directo, mientras que tenemos 3.939 con la asistencia de la búsqueda orgánica. Es decir, aquellas Customer Journey donde asiste la búsqueda orgánica consiguen un mayor rendimiento por cada conversión. Y esto es un factor muy interesante, ¿no? No son solamente el número de conversiones, sino el valor de las mismas. En este caso, esta métrica me está diciendo las conversiones en las que estos canales han asistido en alguno de los puntos de contacto. Antes veíamos en el ejemplo 4 puntos, pues en alguno de esos han participado. Pero es que además yo puedo estudiar qué importancia tienen respecto al último punto de contacto. ¿De acuerdo? Es decir, cuando rematan, digamos, la conversión, el momento en el que el tráfico directo es el último punto de contacto, o los referrals, la búsqueda orgánica, y en este caso fijaros que los datos, aunque siguen yendo a favor del tráfico directo, comprobamos ahora cómo la búsqueda orgánica es mucho mejor rematador de conversiones que el tráfico de enlaces, los referrals, porque en este caso vemos que hay un mayor volumen y, por supuesto, muchísimo más valor de conversión. ¿Os dais cuenta qué importante es en este caso la diferencia? A pesar de que el tráfico de referencia era más importante como asistencia de manera global, es mucho menos relevante como asistencia en el último clic, ¿no? En el clic que termina en una conversión. Y estos datos son muy importantes a la hora de valorar el peso que tiene cada canal en función de la posición que ocupa dentro de mi recorrido del cliente hasta la conversión. En último lugar, tenemos una métrica que es el de conversiones asistidas de último clic o directas.
la relación que existe entre unas y otras. Es una métrica que compara la asistencia o la importancia del último clic. Cuando el valor es muy cercano a 0, quiere decir que este canal es muy importante cerrando conversiones. Cuando el valor está cerca de 1, es que es igual de importante cerrando que abriendo las conversiones, y cuando está por encima de 1, es que es muy importante abriendo conversiones, ¿no? Serían valores que asisten muy bien al principio del recorrido de la conversión. Luego volveremos un poco sobre estos datos en Analytics. Dentro de los mismos informes de los embudos multicanal, dentro de las conversiones, tenemos también las rutas de conversión principales, que lo que nos están diciendo es un poco la relación que existe entre todos los canales, cómo van generando uno detrás de otro estos recorridos que veíamos antes en el ejemplo nuestro con 4 puntos de contacto, ¿no? Pues aquí ahora podemos ir viendo cómo se producen las repeticiones o las relaciones entre diferentes canales de manera agrupada, que es mucho más complejo que el que hemos visto antes. Fijaros que en este caso tendríamos 2 visitas por tráfico directo, en el segundo caso sería enlace más tráfico directo, en el tercero búsqueda orgánica más tráfico directo. Fijaros cómo se va complicando, ¿no? Bueno, lo que podemos ver es que en este caso el mayor número de conversiones son customer journeys o viajes de los clientes que se han repetido muy frecuentemente, en el que solo había 2 visitas de tráfico directo, usuarios que desde luego conocen muy bien nuestra marca. O en la segunda posición, con un 9,84% del total de las conversiones, usuarios que han seguido un enlace y luego han vuelto a través de tráfico directo. ¿De acuerdo? Podemos ir viendo cuáles son las combinaciones de canales que mejor funcionan, y en todos los casos podemos comprobar aquí cómo el tráfico directo es muy bueno rematando la faena, porque en la mayor parte de los casos terminaba el viaje del cliente con tráfico directo, y esto es algo que Google Analytics lo sabe. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Vamos a ver cómo podemos estudiar la importancia que tiene cada canal dentro de nuestro Customer Journey. Y para eso se utilizan lo que se llaman modelos de atribución, que nos ayudan a dar, de alguna manera, a darle el peso que tiene cada canal dentro de estos grupos de relaciones que decíamos hace un momento. Un modelo de atribución no es más que una regla o un conjunto de reglas, en algunos casos, dependiendo de lo complejo que sea el modelo que vayamos a aplicar, pero una regla que determina el modo en el que asignamos la responsabilidad de las ventas o de las conversiones a los puntos de contacto que han tenido los usuarios con nuestra web en sus rutas de conversión. La idea principal que hay detrás de los modelos de atribución es la de crear una fórmula para asignar presupuestos en las campañas de la mejor manera posible, de la manera más eficiente. Los modelos de atribución están íntimamente relacionados con un concepto básico en Analytics, que son las rutas de conversión que acabamos de ver. La secuencia de interacciones o de contactos que tiene con nuestra web un usuario que termina cumpliendo uno de nuestros objetivos, que normalmente es una conversión. Entonces, dentro de los modelos de atribución que existen para poder preparar estas reglas que nos permitan evaluar todos los puntos de contacto, existen varias, en concreto 7 o 8, ahora las vamos a ver, que son los modelos de atribución. El primer modelo, el más frecuente, es el de última interacción, que es un último punto de contacto dentro de todo el proceso que hemos visto. Se asigna toda la responsabilidad de la conversión al último punto de contacto. En el caso que veíamos antes de 4 pasos, pues en el cuarto paso. Luego veremos el ejemplo. Después tenemos el modelo de atribución de último clic indirecto, que lo que hace es ignorar todo el tráfico directo que se produce al sitio y le da todo el crédito de la venta o de la conversión al último canal en el que el cliente ha hecho clic antes de la conversión. Siempre que ese clic no sea tráfico directo, insisto. Este mismo icono que estás viendo, estas columnas rojas, son los iconos oficiales de Google Analytics, que son, la verdad es que son bastante autoexplicativos. Es el mismo también para un modelo de atribución que es el que se llama último clic de Google Ads, que es el último clic que ha recibido dentro de nuestro proceso a través de las campañas de Google Ads, pues se le asigna el 100% de la conversión a Google Ads. Y este es el que se utiliza, por ejemplo, este modelo de atribución es el que utiliza, por ejemplo, la herramienta de Google Ads de Google, ¿no? Lo que es el panel de control para las campañas de publicidad, que claro, son bastante espabilados, asignando toda la responsabilidad siempre al último clic de una campaña de publicidad, independientemente del resto de clics que haya habido. Pero bueno, en fin, dejémoslo pasar de momento. Después tenemos, bueno, como os decía, el último clic en Google Ads, y después tenemos el de primera interacción, que lo que hace es asignar el 100% de la responsabilidad al primer punto de contacto, y nos olvidamos del resto. Después tenemos el modelo de atribución lineal, en el que a cada punto de contacto de la ruta de conversión le damos el mismo crédito. Por ejemplo, si son 4 puntos de contacto, como veíamos en nuestro ejemplo, sería un 25% de la responsabilidad a cada punto.
Después tenemos el de declive en el tiempo, deterioro en el tiempo, decaimiento en el tiempo, depende de la traducción que leáis, será uno u otro. Pero el caso es que los puntos de contacto más cercanos en el tiempo al momento de la venta obtienen el máximo crédito. Según nos vamos acercando al momento de la conversión, a cada punto de contacto le damos un valor mayor. Y después tenemos el de según la posición. Este es uno bastante habitual, bastante segurola, que es un modelo en el que se asigna un 40% del crédito a la primera interacción y a la última. Es decir, 40 a la primera, 40 a la última, tenemos un 80%, y el 20% de crédito restante se distribuye entre las acciones intermedias. ¿De acuerdo? En el caso de que tuviéramos 4 puntos de contacto, sería 40% para el primero, 40% para el último, y luego 10% para el segundo y 10% para el tercero. Esto nos hace un 100%. ¿De acuerdo? Estos serían los modelos de atribución más clásicos, aunque después tenemos los basados en datos, que son modelos de atribución que nosotros construimos con las características propias de nuestro negocio. Vamos a ver cómo se aplican estos modelos de atribución al ejemplo que comentábamos al principio y las diferencias que nos entregan. Recordemos el recorrido, búsqueda, AdWords, interacción en Facebook y tráfico directo a la web para comprar. Bueno, pues en el caso del modelo de atribución de última interacción, toda la atribución, el 100% de la responsabilidad se lo daríamos al clic directo, al último, simplemente porque ha sido la última interacción. En el caso del modelo de atribución de último clic indirecto, está claro que se lo daríamos ¿a quién? A Facebook. El último clic que no sea directo, ¿de acuerdo? Si el último clic es el directo, se descarta. Entonces será el último clic que no sea directo, o otra forma de decirlo es indirecto. Pero recordad que este mismo icono se asignaba también al modelo de atribución de último clic en Google Ads. En este caso, la responsabilidad estaría en el segundo paso de nuestro embudo, que sería la interacción con el anuncio de Google Ads que veíamos antes. En este caso, ese modelo siempre se lo lleva Google Ads. En el caso del modelo de atribución de primera interacción, en este caso el primer punto de contacto, pues sería la búsqueda en Google. Después tenemos el modelo de atribución de tipo lineal, ¿no? Donde repartíamos, y en este caso repartimos a partes iguales, en este caso serían atribuciones del 25% para cada uno de los contactos. Un 25% de responsabilidad para búsqueda, otro 25% para AdWords, otro 25% para Facebook, otro 25% para el tráfico directo. Después tendríamos el de decaimiento en el tiempo o deterioro en el tiempo, y en este caso fijaros cómo la responsabilidad va disminuyendo en función de alejarnos del punto en el que se ha realizado la conversión. Es decir, tráfico directo tendría la mayor cantidad de responsabilidad y luego iría bajando hasta la búsqueda, que sería la última. Luego veremos un poco cómo funciona esto del decaimiento, que es interesante. Y finalmente, el modelo de atribución según la posición, lo que tendríamos sería que le daríamos el 40% de la responsabilidad a búsqueda, el otro 40% al tráfico directo y el 20% se lo repartirían AdWords y Facebook. Como veis, en cada modelo de atribución estamos premiando a un canal distinto en este ejemplo. Luego habría que ver, pero en este ejemplo en concreto estaríamos, en función del modelo que escojamos, va a ser más o menos relevante uno de los canales. Entonces, ¿cuál es el modelo de atribución correcto para mi sitio web? ¿Cuál es el más adecuado? Bueno, luego responderemos a esta pregunta. Fijaros que algo muy interesante es pensar que normalmente las rutas de conversión son mucho más complejas que el ejemplo que hemos visto. Imaginad que en el ejemplo que hemos visto ese tráfico directo no sirve para comprar, sino que, aquí lo vemos, recordad aquí arriba a la derecha, sino que lo que hace es repetir a continuación otra visita a través de Facebook porque se ha suscrito a nuestra página, después lee un anuncio que ve de banner dentro de Gmail, que ya sabéis que arriba tiene como unos banners, en esa visita se suscribe a nuestro newsletter y le enviamos 2 newsletters que provocan tráfico al sitio y el tercero también lo provoca. Después tenemos de nuevo una entrada directa porque ya el usuario aquí está muy convencido. Luego terminamos enviando otro newsletter y también entra. Y finalmente, gracias a una interacción en Twitter, compra el producto. Claro, este proceso no es el del proceso de compra de un producto pues barato o de compra caliente, pero podría ser, por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de, no sé, suscribirnos o registrarnos en un máster online, por ejemplo, de 5.000 euros, de esos que te enseñan a hacerte millonario con el dropshipping a través de campañas de Facebook Ads. Ya sabéis, una posibilidad para hacerse millonario fácil y rápida. Por cierto, esto es ironía total, eso no funciona, ya lo sabéis. Pero imaginaros que es el caso. Bueno, pues si estamos tratando de un registro de que vale 5.000 euros, seguro que hay la ruta de conversión es mucho más larga que la que veíamos en el ejemplo anterior, ¿verdad?
Pero bueno, para ver toda la chicha de los modelos de atribución, vamos a pasar directamente a Analytics para ver sobre el terreno, sobre el campo de batalla, lo que está pasando realmente. Una de las preguntas iniciales que nos podemos hacer es qué modelos de atribución está utilizando por defecto Analytics, porque Analytics ya nos está entregando información sobre los canales. Por ejemplo, si hemos creado un informe personalizado donde hemos querido estudiar los canales, como por ejemplo este informe que tengo yo aquí preparado, lo que tenemos son la agrupación de canales predeterminada que trae Analytics, y luego podemos hacer un estudio de la cantidad de productos que se han comprado, digamos, de tráfico que provenía de ese canal y los ingresos. Y este informe podría decirnos, por ejemplo, que el tráfico de referidos, de enlaces, es responsable del 33% de los productos que se compran en el sitio, y estaríamos dándole, acreditando, digamos, una responsabilidad al canal referral muy potente. Pero aquí, ¿qué modelo de atribución está utilizando Analytics? Bueno, pues el modelo por defecto que utiliza Analytics siempre es el de último clic indirecto. Es decir, le da todo el peso de toda la responsabilidad de la conversión al último clic, salvo que sea de tráfico directo. Podríais preguntaros, joder, ¿y entonces por qué aparece aquí en segunda posición con tanto peso el canal directo, que tiene un 32%? Bueno, pues porque en este caso está recogiendo todas aquellas conversiones que exclusivamente llegan por tráfico directo, porque han llegado 1, 2, 3 o 4 veces incidiendo siempre en el tráfico directo. En ese caso, evidentemente no hay un último clic indirecto al que asignar la venta y se asigna al tráfico directo. Siempre pensad que normalmente el tráfico directo es el que está mucho más cerca de la conversión, porque es un tráfico que, digamos, ya conoce tu marca, conoce incluso tu URL o te tiene guardado en favoritos, y es natural que sea responsable de muchas conversiones. Pero los informes por defecto siempre son modelo de atribución último clic indirecto. Salvo, como hemos visto al principio, aunque no lo habíamos comentado todavía, en el apartado de conversiones, en los embudos multicanal, aquí las conversiones asistidas siempre se van a reflejar por último clic. Y por eso aparece normalmente el más premiado siempre, esto va a depender de cada sitio, pero el de tráfico directo siempre es el que va a tener normalmente más premio, ¿no? Más, no sé si más valor, más porcentaje, pero siempre va a tener, vais a ver que tiene una preponderancia pues muy importante. En este caso, en las conversiones asistidas, siempre, dentro de los embudos multicanal, siempre vamos a ver utilizar el modelo de atribución de último clic y no, insisto, el último clic indirecto, que es el que aparece en el resto de los informes. Dentro de este mismo apartado, al final del todo, tenemos el último informe, la herramienta de comparación de modelos, que viene a trabajar un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora. Fijaros que lo que tenemos aquí es un informe que por defecto nos está mostrando la última interacción con el peso a nivel de conversiones y de valor de esas conversiones para cada uno de los canales. Aquí vemos que el tráfico directo, como veíamos, es de los más importantes, ¿no? Siempre relativo a al modelo de última interacción. ¿Qué pasa si lo comparamos con otro modelo? Por ejemplo, con el modelo de primera interacción, que sería el opuesto totalmente, ¿no? Pues fijaros cómo ahora, al ver esta información, lo que tenemos es que la búsqueda orgánica ha subido notablemente a nivel de número de conversiones. Ha pasado de un 28% a un 35%. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la búsqueda orgánica, cuando nosotros estamos premiando los canales que cierran, digamos que tiene una importancia mucho menor que cuando estamos premiando los canales que abren. Es decir, la búsqueda orgánica es mejor abriendo que cerrando conversiones. Por eso, en los modelos, cuando premiamos la primera interacción, aparece más beneficiada. Fijaros que en todo caso, el tráfico directo para este caso concreto sigue siendo el más importante, ¿eh? Pero cómo ha variado el resto de los canales, en este caso también la referencia, los referrals, podemos ver que pasan, cuando premiamos al último clic, de un 13,70% a un 20% cuando premiamos a los clics que abren. Esto es muy importante. Podríamos meter incluso un tercer modelo, ¿eh? Por ejemplo, no sé, lineal, por ejemplo. Y aquí iríamos viendo los datos. Aquí vemos cómo se mantienen un poco las tendencias, aunque hay algunas relaciones que suben más o incluso bajan un poquito, como esta, por ejemplo, de la búsqueda orgánica baja en el modelo lineal. Bueno, lo normal es que en un modelo lineal siempre están un poquito más repartidos los porcentajes, ¿no? Podríamos modificarlo. Voy a eliminar, por no hacerlo demasiado compleja la gráfica, voy a poner aquí, por ejemplo, una de declive en el tiempo para que vayamos viendo. En este caso ya veis un poco cómo van variando algunos datos al rendimiento de alguno de los canales. Bueno, esto es un poco la comparación de modelos. Aquí es importante que tengamos en cuenta, porque esto va a estar muy relacionado con el tipo de negocio que tengamos, es la ventana que estamos analizando. Por defecto, Google Analytics establece una ventana siempre de 30 días. Pero si vuestros procesos de conversión, vuestras rutas de conversión son más largos, es interesante cambiarlo y utilizar una ventana un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, para modelos quizás en los que
la conversión es un poquito más larga, necesita más reflexión por parte del usuario, podríamos subirlo, por ejemplo, a 60 días. Podríamos utilizar ventanas de hasta 90 días, como habéis visto, desde ventanas de 0 días o de un día, teniendo en cuenta el retraso de la entrega de los informes de Analytics, hasta 90 días como máximo. Quizás eso para compras ya súper reflexivas o procesos de conversión muy largos, ¿no? Normalmente yo creo que 30 días suele ser bastante razonable para la inmensa mayoría, pero ya os digo que esto se puede modificar desde aquí. Vale, esto es muy interesante. Otro aspecto muy interesante aquí a tener en cuenta, voy a dejar esto en 30 días por mi talk un poco más personal. Esto es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que estamos analizando aquí, y esto va a depender mucho de cómo tengáis configurada vuestra cuenta de Analytics. Fijaros que cuando tengo aquí conversión, estoy analizando todas, pero podéis tener un montón de conversiones analizando, porque tened en cuenta que va a estar evaluando los objetivos que tengáis registrados en vuestra página web y también las transacciones si se trata de un e-commerce. Es decir, imaginaros que estáis viendo este webinar y dices, bueno, yo es que no tengo un e-commerce, tengo una página web corporativa con un formulario de contacto para que me envíen solicitudes de presupuesto. Bueno, pues lo único que necesitamos hacer es añadir un objetivo vinculado al envío de esos presupuestos, y podríamos estar aquí analizando cuál es el canal que es más responsable a la hora de de conseguir esos envíos de presupuestos, esos leads, ¿no? Bueno, pues eso lo marcaríamos aquí. Si tenéis varios objetivos, pues podemos ir seleccionando y ir segmentando los datos que necesitemos. Por ejemplo, imaginaros que yo me quiero quedar, por ejemplo, con los registros solamente, ¿no? Pues bueno, desactivo el resto de objetivos y aplicamos, y vamos a ver cómo afecta esto a este informe. Y aquí lo tenemos. Fijaros cómo ha habido un cambio absolutamente radical. Voy a quitar esta comparación, lo voy a dejar ahora con última interacción. Fijaros cómo para los registros la búsqueda orgánica es la reina. Muy por encima, un 6% por encima del tráfico directo. Si cambiamos de conversión y nos quedamos con, por ejemplo, usuarios comprometidos a nivel de engagement, vamos a ver que en este caso, pues de nuevo, tráfico directo, búsqueda orgánica, que se parece mucho a la parte ya de conversión, ¿no? O lo que tendría todo el sentido del mundo, analizar únicamente el comercio electrónico, lo que son las ventas, ¿no? Y aquí tendríamos estos informes. Fijaros cómo aquí ahora la búsqueda de pago ha subido notablemente, Vemos que, notablemente ya vemos que son solamente 16 conversiones, pero bueno, dentro de lo que es el escalafón ha subido mucho. Y vemos que además ha habido una inversión de 2.400 euros, para un rendimiento de 1.133, pues no ha salido muy bien en este caso. Aunque tened en cuenta que estamos analizando la última interacción, Podría pasar que cambiando de modelo, y por ejemplo vamos a ponerlo en... Bueno, claro, si ponemos último clic de Google Ads, pues ahí debería subir un poco. Ha subido ahí algunas 7 conversiones más. Y podría cambiar un poco esa parte del informe, ¿de acuerdo? Algo interesante es que, además de utilizar el análisis mediante los modelos de atribución ya predefinidos, tenemos la posibilidad de añadir modelos personalizados, que es crear nuestro propio modelo que se ajuste a nuestras necesidades. Por ejemplo, imaginaros que lo que nosotros queremos es, utilizar, partiendo, por ejemplo, del de última interacción, que es uno de los más habituales. Vamos a ponerlo aquí, un modelo personalizado, ¿no? Imaginaos que lo que queremos hacer es utilizar una ventana retrospectiva de análisis de 60 días en vez de los 30 que aparecen por defecto, y vamos a especificar qué interacción queremos que reciba todo el crédito. Pues por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo campañas muy potentes en, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Pues podríamos incluir, todo el tráfico que provenga de medio que contenga, por ejemplo, Telegram, ¿no? Ahora mismo no sé si Telegram añade en sus enlaces ese tipo de dato, pero imaginaros que fuera eso, ¿no? Pues en este caso solamente estaríamos añadiendo o aplicando la atribución a aquellos medios que contienen dentro de la referencia de su medio, pues la palabra, medio no, sería fuente en este caso. Fuente medio, esto es Telegram. Porque en medio no va a aparecer, pero en fuente sí. Entonces en fuente que contuviera en Telegram, ¿no? O podríamos añadirle también, fijaros que tenemos aquí operaciones booleanas que son, por ejemplo, añadir una alternativa y una alternativa, ¿de acuerdo? Podemos hacer la configuración lo más compleja que queramos. En función del modelo base que tengamos aquí definido,
Esto va a variar, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a lineal vais a ver que tenemos todavía un poco más configuraciones, ¿no? Pero al final son bastante autoexplicativas y nos sirve un poco ese modelo en el que vamos viendo que podemos ir filtrando, podemos ir especificando qué canales son los que queremos premiar más y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que tengamos nuestro modelo personalizado, lo guardamos, podemos aplicarlo y podemos comparar con los que vienen predefinidos directamente en Analytics. Pregunta típica, ¿no? Bueno, Pablo, vale, guay, muy bien, ya nos hemos enterado de los modelos de atribución, pero ¿cuál es el que tengo que elegir? Bueno, pues la respuesta no es fácil. Como siempre es un depende, ¿no? Ya sé que esta respuesta es un poco mierder y que no suele gustar a la gente porque el depende no resuelve muchas cosas, pero es que realmente depende mucho de vuestra situación y vuestro modelo de negocio. Y para que veáis que me mojo, os voy a poner un par de ejemplos. Depende mucho de la situación en la que estéis o el tipo de estrategia que estéis desarrollando para vuestra marca. Por ejemplo, si vosotros estáis en una fase inicial de vuestro negocio en el que el público no os conoce y estáis haciendo campañas, sobre todo de branding, ¿no? De dar a conocer la marca, por ejemplo, muchas campañas de banners para que la gente le suene el negocio que habéis montado, tratando de crear la máxima cantidad de audiencia, estáis concentrando muchos esfuerzos en generar tráfico al sitio, incluso por encima de las conversiones, ¿no? Porque si no tenemos tráfico no podemos tener conversiones. En el caso de que estéis trabajando estrategias de marketing o que seáis una marca poco conocida, es muy interesante utilizar modelos de atribución basados en la primera interacción, ¿vale? ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es premiar a todos aquellos canales que están abriendo, generando tráfico a vuestro sitio, independientemente de que ese tráfico termine comprando en mayor o menor proporción, pero que sobre todo sea tráfico que está llegando al sitio. Esas fases de negocio en la que estáis abriendo, empezando o creando un nuevo mercado, la primera interacción suele ser la más adecuada para premiar esos canales que, como os digo, abren esas posibilidades. En el caso de que seáis un negocio, una página web ya conocida, en la que hay un tráfico, digamos, cautivo, un tráfico habitual, tenéis usuarios recurrentes que visitan con mucha frecuencia la página, por ejemplo en un blog ya bastante conocido, o un negocio en el que ya todo el mundo más o menos sabe lo que vendéis y conoce el producto, y normalmente cuando llegan a la página no llegan con una finalidad demasiado exploratoria, sino lo que están buscando ya es un sitio donde comprar un producto. En ese caso suele ser más interesante trabajar con modelos de última interacción, donde vamos a estar premiando precisamente aquellos canales que cierran la venta. Ya nos conocen, vamos a dar el mayor peso dentro de nuestras estrategias a aquellos canales que consiguen que el cliente le dé al botón de comprar y sobre todo al botón de pagar, ¿no? Pues en ese caso, si estáis en esa situación, si vuestro negocio es conocido, ya tiene un cierto tráfico y lo que queréis hacer es maximizar las conversiones, optimizar el CRO, un poco el porcentaje de conversión de vuestro sitio, yo trabajaría con modelos de atribución de última interacción o declive en el tiempo, ¿vale? En el que vamos a estar premiando a esas situaciones finales, sobre todo de cierre. También podéis utilizar el de según la posición, en la que premiamos la apertura y el cierre, ¿no? Que es un poco una situación algo más estándar, en una situación en la que, bueno, estamos haciendo, yo ya tengo un cierto reconocimiento y tengo una estrategia un poco más mixta, donde trabajo en abrir un nuevo mercado, pero ya estoy explotando un mercado también que ya existe, ¿no? Un mercado que ya me conoce. Bueno, pues en este caso vamos a premiar la apertura y el cierre y estáis en un territorio un poco más intermedio. Y por supuesto, si se trata de una situación muy particular, recordad que siempre tenéis los modelos personalizados para poder trabajar situaciones más concretas de vuestro caso y premiar, por ejemplo, las actividades que estáis haciendo no sé, pues en alguna red social en concreto o un tipo de marketing que estáis haciendo, por ejemplo, vídeos en YouTube, cosas así, ¿no? Para poder darle mayor rendimiento. En todo caso, siempre es importante que si estáis trabajando para un cliente y le estáis entregando en analítica, explicad al cliente qué modelo de atribución estáis usando, para que esa persona entienda que vosotros estáis justificando las inversiones en las campañas, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar un modelo de atribución muy extremo para simplemente demostrar al cliente que lo que estamos haciendo está funcionando. Por ejemplo, si estamos haciendo campañas en Google Ads y estamos utilizando un modelo de atribución de último clic en Google Ads, pues evidentemente las campañas en Google Ads van a salir muy favorecidas. Tendría sentido que lo utilizáramos, pero vamos a explicar al cliente cómo se están asignando esas atribuciones, ¿no? Es muy importante ser honesto en esta parte, y ser un buen analista web también implica ser un profesional honesto con vuestros clientes.
Y con esto terminamos la sesión. Espero que haya sido de vuestro interés, yo la he preparado con mucho cariño y espero sobre todo que os sirva para maximizar el rendimiento de vuestros negocios. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el canal en Google Meet, donde estaré encantado de tratar de resolver cualquier duda que se os presente. Y si no, tenemos la sesión, el webinar con todos los participantes de Semana WP de hoy, donde también trataré de resolver cualquier duda y de debatir con mis compañeros pues lo que Ivonne nos proponga. En todo caso, muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias a Ivonne por haberme invitado a Semana WP, para mí ha sido un placer y nos vemos en un próximo bolo. Venga, un saludo, hasta luego. ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. Hasta luego.